Bien, nosotros somos el grupo 7, conformado por Laura Gel, Marquis Ramos, Marcela Batie, Laura Lanfranco y yo, Michael Figueroa. Estaremos hablando sobre la metalurgia, reducción química y electrolítica. Yo empezaré definiendo lo que es la reducción en química. Entonces tenemos que la reducción en química es el proceso electroquímico por el cual un átomo o un ion gana electrones. Implica la disminución de su estado de oxidación y este proceso es el contrario al de oxidación. Entonces, cuando un ion o un átomo se reduce, presenta las siguientes características. Actúa como oxidante, es reducido por un agente reductor y disminuye su estado o número de oxidación. La reducción se ve reflejada en el estado de oxidación o valencia del átomo, que es el número que expresa cuántos electrones puede ceder o recibir. También voy a mencionar lo que es el reductor químico, que es la sustancia química que actúa aportando electrones en una reacción química de tipo oxidación-reducción. Su opuesto también es el oxidante, que es la sustancia química que actúa retirando electrones de otra. Cabe destacar que este tipo de reacción no puede darse por sí sola. Si una especie acepta los electrones, otra obligatoriamente deberá cederlos. De lo contrario, se estaría creando materia de la nada, reduciéndose los átomos tras ganar electrones del vacío. Por lo tanto, esto es una semirreacción redox, dígase reducción-oxidación. Para entender lo que es una reacción redox o de óxido-reducción, debemos saber primero que esta consta de la suma de dos semirreacciones. Oxidación es el proceso por el cual una especie química pierde electrones y reducción es el proceso en el que otra gana estos electrones. Ambos procesos ocurren de manera simultánea. La especie química que gana electrones se llama agente oxidante y la que pierde se llama agente reductor. En una reacción redox se establece cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor por la variación del número de oxidación. La reacción entre el magnesio metálico y el ácido clorhídrico, como podemos ver aquí, es un ejemplo de una reacción redox. Podemos ver que el magnesio como elemento libre es neutro, pero cuando desplaza al hidrógeno y se junta con el cloro, adquiere una carga positiva de 2, es decir, pierde electrones. El hidrógeno, que tenía una carga de +1, pasó al estado neutro. Esto significa que ganó electrones, mientras que el cloro solo es un espectador. En base a esto se puede decir que las reacciones redox pueden ser de dos tipos. Se llaman pilas cuando producen corriente eléctrica y electrólisis cuando consumen corriente eléctrica. Un empleo de estas reacciones, como pilas, se pueden ver en las celdas galvánicas o voltaicas. En estas existen dos polos en donde se dan ambas reacciones. En el cátodo se produce la reducción y en el ánodo se produce la oxidación, por lo que el potencial de una pila puede ser calculado por diferencia de los potenciales de las dos semirreacciones. Actualmente, la importancia de las reacciones redox radica en el área de la ingeniería química y la industria. La forma industrializada de las pilas se ve así como podemos ver y son las que utilizamos hoy en día en nuestras casas. Yo les voy a explicar qué es la reducción electrolítica. Es el proceso donde se separan los elementos de un compuesto utilizando la electricidad, donde ocurre la liberación de electrones por los aniones en el ánodo y se capturan electrones por los cationes en el cátodo. Tanto las pilas electroquímicas como la electrólisis pueden ser consideradas como un conjunto de dos medias fracciones, una de oxidación anódica y otra de reducción catódica. Cuando conectamos los electrodos con una fuente de energía directa, el electrodo que se une al borde positivo del generador es el ánodo de la electrólisis y el electrodo que se une al borde negativo del generador es el cátodo. Ahora les voy a explicar la aplicación de la electrólisis en la medicina.
La electrólisis percutánea terapéutica consiste en la generación de un efecto analgésico y una inflamación controlada que permite la fagocitosis, lo cual es un efecto necesario para la recuperación. La aplicación de la corriente es prácticamente indolora para el paciente y puede aplicarse a un amplio abanico de personas sedentarias o pacientes que no practiquen ningún deporte, siempre y cuando no exista una contradicción específica para ello. Esto no es recomendable en mujeres embarazadas, personas con material de osteocentosis en la zona de aplicación o marcapasos. La metalurgia es una ciencia especializada tanto en la obtención como en el tratamiento de los metales que se encuentran en los minerales metálicos. Se emplea para realizar la preparación, el tratamiento físico o químico, la producción y la aleación de metales según sea su utilización. La metalurgia se lleva a cabo desde hace muchos siglos con el fin de elaborar herramientas más fuertes y duraderas, así como para la construcción. En la actualidad su aplicación se extiende a diversas áreas. El procedimiento que se lleva a cabo en la metalurgia es que del mineral se obtiene el metal, el cual es separado de la ganga. Se realiza la eliminación de impurezas del metal a través de la purificación o del afino. El afino es el proceso de descarbonización del hierro. Luego se separan las aleaciones y finalmente se realizan diversos tratamientos para el uso de los metales que pueden ser de tipo mecánico, térmico o termoquímico. La biotecnología juega un papel muy importante en la metalurgia, como por ejemplo en el proceso de biolixiviación, que es la extracción de metales en minería, y de hecho, debido a la alta eficacia con la que dichas bacterias separan el metal del resto de la roca madre, una segunda aplicación sería la extracción de metales pesados de lodo contaminado, ya que este proceso tiene una eficiencia de extracción máxima para el cobre en un 91%, del manganeso en un 93% y del zinc en un 96%. Luego se encuentra la biocorrosión, que es el deterioro de materiales metálicos provocado por la acción directa o indirecta de bacterias, hongos o algas. Y finalmente la biominería, que es el uso de microorganismos en diferentes aspectos de la explotación de los minerales, abarcando desde la concentración de las especies de interés, la recuperación de los elementos presentes en ellas y sus acciones en tareas de remediación. Bueno, yo les voy a hablar de la metalurgia del hierro. La siderurgia es lo que conocemos como la metalurgia del hierro. La metalurgia del hierro de los minerales se obtiene por medio de la fusión de los minerales en hornos especiales llamados altos hornos. Antes de introducir el mineral dentro de los hornos, las menas han de sufrir una serie de procesos que son la concentración, la calcinación, la tostación y la sinterización. La concentración es que elimina la ganga, que es la parte no útil del mineral, inclusive pasando por un proceso de selección magnética o moliendo el mineral. La calcinación es que las menas, que es la parte útil, se calientan en hornos sin aire para eliminar la humedad del proceso anterior. La tostación es que las menas se calientan con aire para que las impurezas del azufre se oxiden. Y la sinterización es en este proceso que sirve para aprovechar las menas en forma de polvo. Consiste en aglomerar las partículas en polvo del metal en unos hornos rotativos. Ahora bien, la importancia del hierro en la medicina. Ustedes saben que la medicina es una carrera que estudia los seres vivos buscando la salud de los mismos. Entonces el hierro es un elemento abundante que es esencial para la salud de los seres humanos, ya que sirve para la formación de la hemoglobina y las ciertas enzimas, para muchas proteínas y enzimas que mantienen una buena salud, el transporte de oxígeno en la sangre a todas las partes del cuerpo, muchas reacciones metabólicas y la regulación del crecimiento y la diferenciación celular, también en la actividad inmune, o sea, la actividad inmunológica del glóbulo blanco y eso, el buen funcionamiento del hígado, y participa en la protección contra las acciones de los radicales libres. Muchas gracias por su atención.